2 de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Elizabeth Cabezas, de Alianza País, presidenta de la Asamblea Nacional, la nueva presidenta de la Asamblea y su compromiso de desbloquear la agenda legislativa y de fiscalización, las nuevas prioridades de un país convulsionado y de la nueva mayoría sin el correísmo que la eligió. También estará Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La resolución de la comunidad andina que ordena levantar la tasa de control aduanero porque vulnera el Acuerdo de Cartagena. ¿Y qué pasa con el tratado con la Unión Europea? También causa reclamos, lo analizamos. Y César Ron, asambleísta del PSC, interpelante del exfiscal Carlos Vaca. La destitución del fiscal general y sus consecuencias. ¿Mejora la lucha anticorrupción con el fiscal subrogante escogido entre los mejor puntuados por el Consejo de la Judicatura, llamado a juicio político? Lo analizamos. En 3 semanas, Lenín Moreno cumplirá 1 año ya en el poder. Y después de tanto destape, ¿se ha reconfigurado el poder? Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Definitivamente no se ha reconfigurado. Como le ocurre a todo ordenador que se inhibe y permanece estático, se debe partir de un reseteo. Y este no ha ocurrido. Pues el hecho de que el ex vicepresidente Glass está sentenciado en la cárcel y fuera de funciones, el ex contralor Pollitt censurado por la Asamblea y prófugo en Miami, destituidos el presidente de la Asamblea y el fiscal general dejados por Correa, y los equipos económicos y de seguridad parcialmente renovados, todavía queda la ciudadanía esperando ejecutorias que la compadezcan más allá de los labios y sus bonitas palabras. Cuando se sufre una dictadura tan prolongada, el verdadero reseteo es la constituyente, pero eso ni siquiera se atrevieron a proponer los candidatos presidenciales de oposición. Esa es la vía histórica siempre seguida por el Ecuador con resultados tangibles, pues la República de Papel ecuatoriana no es Estados Unidos ni Francia, como hacen soñar demagogos y académicos. El asunto es que ya llevamos 1 año con esta embriaguez colectiva de que ahora el gobierno dice lo que la ciudadanía ya sabía desde hace rato. Y pare de contar. La deuda sigue creciendo vertiginosamente para financiar un déficit fiscal que no se corrige. La consulta popular solo cambió la raya de la reelección vitalicia en el paquetazo de enmiendas constitucionales. El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana es un espejismo en el desierto, así como el final de la censura de prensa sobre la misma cama de una ley de comunicación que viola los tratados internacionales de derechos humanos que prevalecen sobre la Constitución. El largo feriado para que el ultimátum aguacho se desvanezca y se nombre ministro de la Seguridad Interior, a quien tiene perfil de ministro de Finanzas, son botones patéticos de una camisa de fuerza que no se rompe todavía. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hace mes y medio la Asamblea Nacional eligió presidenta a Elizabeth Cabezas en reemplazo de José Serrano, que fue destituido por la Asamblea por ponerse de acuerdo con el ex contralor para tumbar al fiscal. Ahora el fiscal ha sido tumbado por la Asamblea. En todo caso, perdón, por incluir al fiscal. En todo caso, vamos a analizar toda esta problemática y la nueva agenda legislativa y de fiscalización con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy buenos días. Buenos días. La Asamblea pues viene de tumbar al fiscal Carlos Vaca en una
incongruencia de la Asamblea o un ajuste de cuentas políticas para dar paso a un fiscal interino que frenará más la lucha anticorrupción. Finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Ajuste de cuentas o incongruencia de la Asamblea? Bueno, ninguna de las dos cosas, Alfredo. Creo que en este país y en este nuevo momento que está viviendo la Asamblea Nacional, lo que queremos es justamente ejecutar nuestras competencias en el marco de los debidos procesos, y eso fue lo que se dio en el caso del fiscal general, en donde hubo un planteamiento de un juicio político por la exhibición de un audio fuera de un juicio, fuera de un procedimiento judicial, y la Asamblea Nacional tomó la decisión, dentro del marco, como le digo, de sus competencias de fiscalización, de destituir al fiscal general de la Nación. Me parece que la lectura que usted hace es una lectura que no se comparece con las demandas de los ciudadanos, que más bien lo que esperan de la Asamblea justamente es fiscalizar y trabajar en los temas de corrupción, que son los temas que más han incomodado y que más han molestado a los ecuatorianos. Entonces, la intención de la Asamblea es reforzar la lucha contra la corrupción con un fiscal que no viole el debido proceso, que merezca la confianza de la ciudadanía. Y el nuevo fiscal subrogante, que es escogido por el Consejo de la Judicatura, que va a ser llamado a juicio político, ¿es confiable para hacer esa labor? Bueno, él tiene en sus manos una página en blanco para escribirla, él es responsable de las acciones que ejecute, y lo que sí le puedo decir es que la Asamblea va a estar vigilante de que esos procesos que se iniciaron y de muchos que están pendientes de iniciarse se den de tal suerte de que los ecuatorianos entiendan que las autoridades y quienes son funcionarios públicos están cumpliendo justamente con las responsabilidades que les han sido encomendadas. Al posesionarse el 14 de marzo, usted anunció a través del diálogo multipartidista que afianzaremos una agenda legislativa nacional sin bloqueos ni cargando los pesos muertos del pasado. La mayoría que le eligió es diferente de la que eligió a José Serrano. Se comentó también que se iba a reorganizar el CAL y las comisiones legislativas. Hasta el momento no hay esa reorganización. ¿Dejó de ser prioritaria? Bueno, en el primer punto de su pregunta en cuanto a la agenda legislativa, debo comentarle que yo diría en muchísimos años el Ecuador cuenta con una hoja clara de ruta para la Asamblea Nacional. Hemos presentado una agenda legislativa consensuada, prioritaria, construida de manera conjunta con todas las bancadas, que creo que eso hay que rescatar de manera muy positiva. Hay una clara, yo diría, consenso de objetivos entre todos los grupos políticos, que es justamente impulsar las demandas de los ecuatorianos, y es por eso que esta agenda tiene una propuesta de 46 leyes importantes que en los próximos 12 meses serán trabajadas de manera conjunta y en coordinación con todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Esta es una responsabilidad de todos los miembros de la Asamblea, de todas las comisiones y de todas las bancadas. Creo que está claro que las demandas de los ecuatorianos van por el tema de generar mayores plazas de empleo, tener mayor seguridad, poder transitar en las calles sin que tengamos amenazas de accidentes de tránsito. Es decir, tenemos muchísimos temas importantes sobre los que están marcadas las líneas de trabajo de la agenda legislativa. En efecto, se aprobó hace 2 semanas una agenda con los jefes de bancada sobre diversos temas. Fue antes de conocerse el asesinato del equipo periodístico del Comercio. Esa agenda variada pues incluye temas como, por ejemplo, pues la revisión de las multas de tránsito por exceso de velocidad ante el alto índice de accidentes de tránsito, según informó la página web de la Asamblea. Pero ya fue modificada. ¿Qué pasa con bloqueos y pesos muertos entonces que ofreció dejar atrás? Mire, el tema de las prioridades de la agenda legislativa lo que dejan atrás es justamente estas pugnas entre las bancadas. Creo que ha logrado superar esos conflictos. Y más bien todos nos hemos puesto en la página de trabajar por el país, y es justamente esa la gran responsabilidad que ahora tenemos todos quienes hacemos la Asamblea Nacional. Y respecto al tema de la reestructuración de comisiones, justamente usted ha abordado una coyuntura que se dio en el Ecuador referente al tema de la seguridad en la frontera norte, y ese sí fue un tema relevante e importante sobre el que trabajamos inclusive durante el receso legislativo, y convocamos a los ministros, tuvimos una reunión muy importante y entre todas las bancadas se trabajó
en varios documentos donde fundamentalmente hacíamos referencia a la unidad nacional, y esos temas importantes sobre el tema de la seguridad, sobre todo, hicieron que el tema de la reestructuración interna de la Asamblea pase a un segundo lugar. Me parece que más pudo la fuerza de los objetivos que realmente la reubicación de cabezas dentro de las distintas comisiones, que en este momento, con las distintas conversaciones que hemos mantenido, se han generado los compromisos para que todos ellos trabajen en los objetivos que la agenda legislativa ha marcado. ¿Pero se va a continuar entonces con las mismas comisiones o se va a seguir el camino de las comisiones ocasionales, como ya se ha hecho en determinadas circunstancias, precisamente para desbloquear la agenda y no cargar los muertos del pasado? Porque ahí es que han aparecido los bloqueos. Bueno, yo he decidido por el momento dejar en stand-by el tema de las reestructuraciones. Nos parece que es importante, ya una vez que hemos mantenido conversaciones con todos los jefes de bancadas y de grupos políticos, el compromiso que ellos han manifestado, lo que da cuenta es que hay una vía libre para trabajar en estas distintas reformas a las varias leyes planteadas, y con eso realmente el tema de cambios quedaría en una segunda oportunidad y en un segundo paso. Este momento realmente lo que nos interesa es poder marcar esta clara hoja de ruta que ha demandado el Ecuador, que han demandado los ecuatorianos, y este momento la tenemos lista. El narcoterrorismo en la frontera, así como la penetración de la subcultura de la droga en todo el tejido social, preocupan a la ciudadanía. El programa económico y su implementación legal también sigue pendiente. ¿Eso sería más prioritario que enmendar algunas leyes? Bueno, de hecho, las reformas que mande el Ejecutivo y el plan económico, todo el cuerpo legal que lo va a respaldar, está puesto como primera prioridad. Estamos a la espera de que el Gobierno Nacional nos envíe justamente todas estas leyes para analizarlas de manera inmediata. Y el tema de la frontera, obviamente, también ha sido abarcado de una manera integral. Estamos debatiendo ya el día de mañana para aprobación del Pleno de la Asamblea la Ley de Desarrollo Fronterizo, que fue vetada en el año pasado justamente, y también estamos trabajando muchísimo en las reformas de la Ley de Seguridad Pública. Para eso sí hemos creado una comisión especial que se dedicará todo el tiempo en un lapso de 120 días a presentarle al país las reformas de la Ley de Seguridad, que son importantes para fortalecer los mecanismos de seguridad en la frontera y a nivel nacional. Al Pleno se le ha hecho un pedido para que la autorice a usted a pedir la interpretación del anexo 3 de la consulta popular. ¿Es pertinente que la Corte Constitucional interprete el mandato popular del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana? Efectivamente, ha sido una propuesta de un asambleísta, todavía no ha sido ni siquiera conocido en el Pleno. Yo el día de hoy he decidido visitar al Consejo de Participación Ciudadana. Me parece importante que en el marco de nuestras competencias lo que hagamos es desarrollar unas agendas colaborativas importantes y que permitan justamente el cumplimiento a cabalidad de este mandato popular que fue importante dado al Consejo de Participación, para que de manera, yo diría, organizada, sin atentar al tema de la institucionalidad, se pueda llevar a cabo todos estos encargos de los ciudadanos al Consejo de Participación. La credibilidad de la Asamblea apenas alcanza un 25% según encuestas. El presidente de una Asamblea no logra resultados por sí solo. Eso no es, ni siquiera ese milagro es posible. ¿Cómo espera entonces las diferentes bancadas ganar esa credibilidad? Se necesita pues la colaboración de todas las bancadas, no es solo la labor suya. Bueno, justamente Alfredo, yo he hecho referencia y he llamado y he agradecido públicamente a las distintas bancadas, porque yo estoy totalmente consciente de que el éxito de la Asamblea Nacional no es el éxito de la presidenta de la Asamblea ni de quien esté de titular de la misma. El éxito de la Asamblea va a ser la sumatoria del conjunto de voluntades de los actores políticos que son parte de la Asamblea Nacional, y que estamos conscientes de que si no nos unimos para sacar al país adelante, la Asamblea nunca tendrá un rol importante ni reconocido por los ciudadanos. Si no logramos identificar las demandas de los ciudadanos, si no logramos hacer leyes para cumplir con esas expectativas, realmente la Asamblea siempre seguirá en un nivel muy bajo y poco reconocido de la tarea que hace. Elizabeth Cabezas,
presidente de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, gracias, Alfredo. Buen día. Estefi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La resolución de la comunidad andina que ordena al Ecuador levantar la tasa de control aduanero creada por el gobierno. En pocos minutos estamos de vuelta con eso. Quédese usted en nuestra sintonía. La comunidad andina CAN declaró en su resolución del 20 de abril que la tasa aduanera que impuso el Ecuador, la tasa del Servicio de Control Aduanero, es en realidad un gravamen, un impuesto, y le da 10 días hábiles al Ecuador para que retire ese gravamen. Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo. Hola Stephanie, siempre un gusto estar acá en el programa. Un saludo para todos los televidentes. Buenos días también. Esta resolución se tomó por pedido de Colombia y de Perú. El retiro de la tasa solo tendría, en caso de darse, tendría solo efecto para los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Efectivamente, tendría efecto para los países de la Comunidad Andina de Naciones, pero podría afectar a las exportaciones y al comercio con los demás países del mundo. Yo creo que la resolución de la Comunidad Andina de Naciones es una validación más de lo que la Cámara de Comercio de Guayaquil ha venido sosteniendo desde los inicios, que esta mal llamada tasa aduanera es un obstáculo más al comercio y por tanto al desarrollo y al crecimiento económico del país, y por ende solamente cabe ser eliminada. Los argumentos que ha utilizado la CAN son contundentes. Y por tanto el país debería simplemente acatar la resolución, de la misma manera que nuestros países vecinos en ocasiones anteriores han acatado resoluciones de la CAN. Creo que es algo que como país tenemos que ser serios y respetar los acuerdos internacionales. ¿Cuál es la afectación? ¿Cuáles han sido los productos que se ven más afectados por esta tasa aduanera que entró en vigencia? Ya se viene cobrando, de hecho, desde noviembre del año pasado. Sí, la afectación varía de producto a producto y la aduana ha venido haciendo cambios en el camino. Pero yo creo que lo que tenemos que decir es que desde cualquier perspectiva que analicemos esta mejor llamada paquetaza, desde ninguna perspectiva tiene sentido. Para empezar, hay que decir que es ilegal, pues conceptualmente hablando, desde la óptica del derecho tributario y desde los parámetros de la Organización Mundial del Comercio, una tasa, para que sea considerada como tal, tiene que tener una contraprestación en los servicios. Y en este caso no hay tal servicio. La CAN ha sido sumamente clara. No es una tasa, es un gravamen. Dicho en otras palabras, es un impuesto disfrazado. Y no está bien que se utilicen mecanismos poco transparentes para recaudar más. La aduana ha argumentado que es una tasa para mejorar el control del contrabando, lo cual en sí mismo es un sinsentido, porque justamente la labor de la aduana es el control. Entonces están cobrando un valor adicional por hacer lo que le corresponde, por hacer lo que es su trabajo. Es decir, hay que justificar además por qué se ha impuesto esta tasa ahora, según la resolución de la CAN, este gravamen que además va a valer para lo que se está imponiendo no solamente para la CAN, sino para otros países y sobre todo con nuestros principales socios comerciales. Y según el gobierno, lo que han recaudado desde que entró en vigencia esta tasa, estos 25 millones de dólares, vale la pena afectar las relaciones comerciales con Perú, con Colombia, pero también hablemos con otros de igual o mayor importancia comercialmente, como Estados Unidos y con la Unión Europea. ¿Ya han planteado ellos también sus respectivos reclamos? Así es, ya han planteado sus inquietudes respecto al tema y no está bien desde ningún punto de vista. Es más, hay algo más. La aduana ha argumentado que lo que querían recaudar era 121 millones, cuando su presupuesto anual es de 60 millones de dólares. Eso, o sea, lo que nos están diciendo es que querían recaudar un valor adicional equivalente al doble de su presupuesto anual. Eso realmente no tiene presentación. La Secretaría General de la CAN dice que este impuesto vulnera el programa de liberación o de libre comercio pactado entre los socios de este bloque por medio del Acuerdo de Cartagena. Ahora, el acuerdo con la Unión Europea, por eso pregunto qué pasa con los otros socios comerciales. ¿Ese acuerdo también prevé lo mismo? Estamos esperando una respuesta formal, pero lo lógico es que efectivamente haya algún reclamo de parte de ellos porque están afectando a sus exportaciones y cuando hablamos de acuerdos comerciales tiene que haber pues reciprocidad entre importaciones y exportaciones. Yo creo que también, por ejemplo, el gobierno colombiano ha argumentado que esa tasa es, digamos, antitécnica, ¿no? Porque el valor, esto
esto es algo importante también, la fórmula para calcular el valor que cobran por la tasa tampoco es clara, ¿no? Le hicieron decir al presidente de la República que eran solamente 10 centavos, cuando no son 10 centavos. Es una fórmula que considera, además de los 10 centavos, otras variables, como por ejemplo el peso de los productos, lo cual no tiene relación con el perfil de riesgo o con el nivel de control para los diferentes productos. Y por otro lado, una variable que es la unidad de control, que nadie la entiende, que ha venido cambiando en el tiempo y que es totalmente ambigua y discrecional, lo cual abre también la puerta a prebendas, a privilegios, al lobbying con el gobierno, a la corrupción en general, que es algo contra lo que todos queremos luchar, ¿no? Ahora, dentro de la CAN se prevé que el gobierno del Ecuador tenga un plazo de 45 días para apelar, pues que ya se conoce que probablemente esa será la respuesta del gobierno ecuatoriano, según los anuncios también del ministro y canciller. La CAN tiene 30 días en cambios para una resolución definitiva. Ecuador, si va a apelar, tendrá que justificar el motivo de la tasa, porque la CAN dice que no se ajusta a lo que contempla este acuerdo. ¿Y qué pasa después? Es decir, finalmente lo que están haciendo es ganar tiempo al apelar. Sí, la verdad es que hay que seguir el debido proceso y está bien que el gobierno, si quiere apelar, pues que apele. Lo que no entendemos es qué argumentos va a utilizar. Por eso la Cámara de Comercio de Guayaquil, además, ha emprendido varias acciones legales. Yo tengo aquí un cuadro que me gustaría mostrar. La Cámara de Comercio ha emprendido algunas acciones legales para defender al comercio de esta paquetaza. Empezando, aquí está la línea del tiempo de la paquetaza, en el cual empieza en noviembre. La Cámara de Comercio de Guayaquil empieza a emprender varias acciones legales. La última que se ha emprendido hasta ahora pues, es frente a la Corte Nacional de Justicia, que dicho sea de paso, la audiencia final va a ser el 18 de mayo, fecha en la cual esperamos que los jueces actúen de acuerdo al derecho y declaren la ilegalidad de la tasa. Es una pena, la verdad, que tengamos que emprender este tipo de acciones. No es la manera idónea de trabajar entre sector público y sector privado, pero nuestra misión es defender al comercio, defender la actividad económica y no defender intereses recaudatorios. En cuanto a lo que respecte a lo que va a pasar en la Corte, pero si es que Ecuador tiene que ajustarse a la resolución de la CAN una vez que transcurre el plazo de apelación y el debido proceso, ¿este retiro del gravamen se produce de inmediato sin perjuicio de que el Ecuador apele ya después de que se acaben estas instancias más bien? Y el Ecuador tendrá que devolver los valores ya pagados mientras rigió la tasa de control, porque ¿qué pasa con lo que ya se ha pagado? Si se declara la ilegalidad de la tasa, el Ecuador tiene efectivamente que devolver los valores a quienes se los ha cobrado y además tiene que devolverlos con intereses. Mientras más se demore el Ecuador en acatar la resolución de la CAN, pues tendrá que devolver esos valores con intereses y esos intereses son plata obviamente de todos los ciudadanos. Pero hay algo más que también hay que entender, es que esta medida, como la paquetaza, es contraproducente incluso para aquello contra lo que quieren luchar, porque cuando tú aumentas los gravámenes, aumentas el contrabando, si aumentas las restricciones, aumentas el contrabando. Entonces están implementando una medida para luchar contra el contrabando, pero que al final de cuentas esa medida incentiva el contrabando. Entonces no tiene sentido. Aumentar los gravámenes lo único que hace es hacer más rentable el negocio de los contrabandistas. Entonces terminas castigando a los buenos y premiando a los malos. Si queremos realmente luchar contra el contrabando, tenemos que disminuir aranceles, eliminar restricciones y principalmente coordinar con el sector privado formal, que es el primer y el mayor afectado por el contrabando. Esta es la posición de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Miguel Ángel González, el presidente alterno de la Cámara, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Encantado. 7:30. Vamos a una pausa y al regresar, César Ron, asambleísta del PSC, interpelante del exfiscal Carlos Vaca. La censura y destitución del fiscal general y sus consecuencias. ¿Está ya la Fiscalía en mejores manos? ¿La lucha anticorrupción seguirá entre un paréntesis político? Lo analizamos, manténgase en nuestra sintonía. Si bien es verdad que son legítimas las razones políticas para, en juicio político, destituir a un fiscal general del Estado, resulta extraño, por decirlo menos, que la Asamblea se baje al fiscal como habían acordado el expresidente de la Asamblea y el excontralor prófugo de la justicia. César Ron,
asambleísta PSC, interpelante en el juicio político al ex fiscal general Carlos Baca. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, un gusto enorme estar aquí, un saludo especial a los televidentes. Igualmente. Si el presidente de la Asamblea fue destituido por una denuncia no judicializada del fiscal, ¿qué lógica tiene destituir 45 días después al fiscal por no haber judicializado oportunamente esa denuncia? Alfredo, todos sabemos lo que ocurrió en el país. Esos vergonzosos audios de esas escuchas, de esas conversaciones entre el ex contralor prófugo de la justicia y el expresidente de la Asamblea Nacional destituido de su cargo, donde a fuego cruzado pues trataban de resolver los problemas y las diferencias el fiscal general de la Nación con el expresidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tomó un camino, que fue la comparecencia de los dos altos funcionarios en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se estableció un camino, una resolución, un procedimiento para que tanto el uno y el otro comparezcan. En el caso del presidente de la Asamblea, sea destituido de su cargo. Y en el caso del fiscal, vaya a juicio político. Se ha cumplido con el debido proceso, se han cumplido con las instancias jurídicas, constitucionales y legales para que no haya reclamos, para que haya transparencia. Y eso ocurrió. El juicio político tiene un camino, lamentablemente, que tiene sus tiempos y sus demoras, que tiene que regresar a la comisión de fiscalización, donde hay que presentar los cargos, donde hay que recoger las firmas de apoyo, donde tiene que iniciarse y el propio fiscal tiene que comparecer, tiene que defenderse. Y finalmente llega con el informe de la comisión de fiscalización al plenario de la Asamblea del juicio político. Eso ocurrió, se presentó el fiscal, se le escuchó durante 3 horas, hubo los cargos de los acusadores, de los interpelantes, hubo la respuesta del fiscal para defenderse y finalmente la Asamblea Nacional tenía que decidir sobre la censura y destitución del fiscal general de la Nación y así ocurrió. Un juicio político que es el primer juicio político de verdad que se hace en el país después de más de 10 años, donde la Asamblea Nacional no hizo ningún juicio político con la presencia del acusado, en este caso el fiscal general de la Nación, y donde el país empieza por primera vez a sentir lo que queremos los ecuatorianos: transparencia, llegar al fondo de las cosas y claridad, y que cumpla la Asamblea con sus 2 funciones específicas: fiscalizar y legislar debidamente para los ecuatorianos. Es importante establecer precedentes para evitar malas consecuencias. En este caso se ha querido evitar la continuidad de un fiscal que no era confiable por su relación con un gobierno corrupto al que estaba investigando y del cual fue parte. Pero ¿es confiable el fiscal subrogante que lo ha sustituido por tiempo indefinido? Alfredo, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos en el país. Eso es lo que tenemos que cambiar. El nuevo fiscal subrogante, que es temporal, tiene que dar la talla. De acuerdo a la ley, tiene que ser reemplazado el fiscal que fue censurado por el de más alta puntuación. Y en este caso es el fiscal subrogante que ha sido nombrado temporalmente. El nuevo Consejo de Participación Ciudadana tiene que nombrar un nuevo fiscal. Un fiscal que no tenga relaciones con el gobierno, que no tenga parentesco con los ministros o con el presidente o con los altos funcionarios, ni con los asambleístas, que no tenga relación con los partidos políticos, que tenga una hoja de vida clara, transparente, que le dé garantías al Ecuador de que vamos a entrar en un proceso real de fiscalización, porque hay muchos informes de la Contraloría que tienen indicios de responsabilidad penal y que están guardados en una gaveta desde hace varios años, desde la fiscalía anterior, donde claro, no ese se es el hizo problema, por eso hablaba nada. de los antecedentes. Pero lo que resulta ahora es que tenemos un fiscal mejor puntuado. ¿Lo puntuó quién? El Consejo de la Judicatura, que está llamado a juicio político por precisamente haber manipulado los concursos de fiscales. Concretamente, sobre la puntuación de los fiscales, está circulando un documento en el que figura como mejor puntuado el fiscal de Pichincha, Edwin Paul Pérez, con 99.83, y en 10º lugar, Jean Alfonso Rea de Imbabura, con 97.67, quien se ha encargado, y aquí en el vocal ardito del Consejo de la Judicatura, a través de los medios de comunicación, anuncia como el mejor puntuado. Se fortaleció entonces la lucha contra la corrupción, destituyendo a Baca y dándole paso a este mejor puntuado que no sabemos cuánto tiempo estará al frente y que en todo caso marcará un paréntesis en la lucha anticorrupción. La lucha contra la corrupción continúa.
En este caso, el mejor puntuado tendrá que ser el fiscal subrogante y el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene un encargo enorme del pueblo ecuatoriano, tiene que seguir evaluando y, si es el caso, cambiando a las autoridades de control. Hoy está inmerso en la evaluación de toda la judicatura. Tendrá que seguir con la fiscalía y tendrá que nombrarse un nuevo fiscal, porque la lucha contra la corrupción en el país ha empezado y tiene que continuar. Y lo más importante, necesitamos en el Ecuador que brille la luz y que tengamos transparencia y que al fin tengamos no solo la verdad, sino lo más importante, que los procesos judiciales en la justicia ordinaria, después de los informes de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal, empiecen a dar frutos, porque el Ecuador quiere conocer la verdad. Pero volviendo al mandato del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, no solamente es evaluar o destituir y nombrar al nuevo, sino también proponer reformas. Entonces, ¿cómo será el nombramiento del nuevo fiscal? ¿De acuerdo al mismo procedimiento que tanto se criticó, que fue seguido por el correísmo, o existe alguna propuesta para una nueva forma de elegirlo? En todo caso, ¿quién lo elegirá? ¿Cómo lo elegirá? ¿Cuándo lo elegirá? ¿Y hasta cuándo se debe esperar por este paso importantísimo? Tiene que elegirlo lo más pronto posible. El país no puede esperar. El país necesita un fiscal titular. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que nombrar el nuevo fiscal general de la Nación. Como le dije hace un momento y lo reitero, Alfredo, sin relaciones con los políticos, ni los partidos políticos, sin relación con el gobierno de turno y con el presidente de la República, sin ningún parentesco con ninguna autoridad que esté en el gobierno o en la Asamblea Nacional, para que sea un fiscal independiente, para que sea un fiscal que genere garantías, para que sea un fiscal con una hoja de vida clara, limpia, transparente, que garantice los procesos que el Ecuador requiere el día de hoy. Estamos inmersos en este proceso. Está un Consejo de Participación Ciudadana que tiene la responsabilidad que le dio el pueblo ecuatoriano de actuar, de limpiar todo lo que tenga que limpiar, y eso es lo que estamos esperando, y la Asamblea Nacional estará pendiente de que todos estos procesos se cumplan, porque no le podemos seguir dando las espaldas al pueblo ecuatoriano. César Ron, asambleísta social cristiano, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo, buenos días. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.